América, conquista o invasión. Desde la llegada de los españoles, en todo el territorio latinoamericano habitaban comunidades aborígenes en las cuales mantenían vivas sus costumbres, tradiciones y una identidad propia de ellas. Pero fue hasta 1492 cuando llegaron los invasores europeos, destruyeron y opacaron todos los rasgos identitarios de esta población. En los procesos de educación latinoamericanos ha primado el discurso eurocentrista, donde la llamada historia oficial guarda intereses de poder, con el fin de hacer ver la cultura europea como el ideal de todo hombre que habita en la tierra. Esto lo podemos observar en los diferentes textos escolares que se utilizan en la actualidad en la educación colombiana. Por ello es necesario empezar a crear una pedagogía decolonial que permita ver más allá de lo que fue Europa en su confluencia en el territorio latinoamericano. Por esta razón, tomaremos el hecho histórico de la mal llamada conquista de América, que se encuentra aún en el texto escolar Hipertextos Antillanas Sociales del grado séptimo, unidad 5. América y Europa, el encuentro de dos mundos. De esta manera pasaremos a verla desde una perspectiva decolonial. Por esta razón es necesario comprender que la modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, de centros de enorme creatividad, pero nació cuando Europa pudo confrontarse con el otro y controlarlo, vencerlo y violentarlo, cuando pudo definirse como un ego descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad constitutiva de la misma modernidad. De todas maneras, ese otro no fue descubierto como otro, sino que fue encubierto como lo mismo, que Europa ya era desde siempre. De esta manera que 1492 será el momento del nacimiento de la modernidad como concepto, el momento concreto del origen de un mito, de violencia sacrificial muy particular y al mismo tiempo un proceso de encubrimiento de lo no europeo. Dussel, 1492, El encubrimiento del otro. Conferencias de Frankfurt, 1992. El momento en el que se genera ese encuentro entre dos mundos, como lo diría Waldo Ansaldi, Europa pasó a la modernidad, una Europa que necesitaba expandir su poder y generar nuevas dependencias económicas, que en vez de ser un descubrimiento, fue un encubrimiento de las sociedades que vivían y viven allí. Incluso, Fray Pedro Aguado, en su texto Los indios medievales, describían al indígena como un ser horrible, salvaje, carnívoro, sin corazón, sin alma ni capacidad para poder razonar. Es decir, que no podemos seguir hablando que fue un descubrimiento, sino que tenemos que ver que fue una invasión a un territorio ya existente. La invasión de América es un concepto que se está generando y dando a conocer que su presentación o exposición es de tipo decolonial, porque al utilizar el concepto de invasión y no de descubrimiento permite llegar a tener un análisis y una óptica de trabajo diferente a la planteada comúnmente por la escuela. Por otro lado, tenemos a Jaime Humberto Borja, quien en su texto Los indios medievales de Fray Pedro Aguado, 2002, donde brinda un nuevo enfoque de interpretación desde la continuidad de los modelos medievales en el hecho histórico de la conquista. Este trabajo explora las formas narrativas en los textos de las Indias, en la forma en que fueron producidos por los primeros conquistadores que escribieron sobre el nuevo continente. A partir de lo anterior, es posible elaborar un análisis de la escritura del cómo la palabra construye una realidad e identidad del sujeto conquistado vinculado a formas explicativas del discurso clásico y bíblico. De esta manera, si seguimos hablando del pensamiento decolonial, hablamos de un espacio que está íntimamente relacionado con los aspectos históricos. Por tanto, es un tanto imposible desligar aquel concepto de la misma, que claro que se puede llegar a trabajar bajo otro campo, pero siempre tendrá algún aspecto histórico de por medio. La categoría de decolonial
es muy importante cuando se quiere hablar de un contraste entre colonizado y colonizador, o de indígena y español. Matthew Restall, en su texto Los 7 mitos de la conquista española 2004, después de justificar por qué 7 mitos, parte del hecho de que estos son tomados como verdades universales, las cuales pretende desmitificar desde la crítica de la fuente, planteando una relectura de los documentos escritos por los mismos protagonistas, crónicas y probanzas, documentos cargados con testimonios tergiversados en función de alabar la acción del conquistador. Pero es necesario comprender que no solo fueron españoles, también estuvo Holanda, Francia, Portugal e incluso se llegó a tener presencia de ingleses en lo que respecta al territorio del continente americano. Por tanto, el estudio colonial hace referencia a aquellos que no reconocen, no escriben ni atienden a una población o etnia que reside en un lugar específico, pero por agentes humanos foráneos han sido usurpados de su territorio y de su libertad cultural, lingüística, socioeconómica y políticamente hablando de su sociedad. Además, Steve Stern, en su trabajo Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española, 1992, desmonta por completo el imaginario de un proceso de conquista militarista, lineal y rápida, carente de retos, solo sustentando desde la supremacía europea. Desde el estudio de este caso, se evidencia el proceso de conquista que estuvo sujeto a dinámicas internas del Imperio Inca y que a partir de estas se sustentan los desafíos de la conquista, que en general basan mayoritariamente en las divisiones internas que existían entre los pueblos indígenas de la región del Huamanca. Así entonces, como lo menciona Walter Mignolo, quien expone en su texto La idea de Latinoamérica, la herida colonial y la opción de colonial, y Catherine Walsh en el escrito Pedagogía de colonial, dos ejes comunes que para entender a Latinoamérica desde ese otro. Para ello, la respuesta es lo ancestral, que comprende lo nativo y lo afro. En tal sentido, lo de colonial debe afirmarse desde lo local, como parte de un ejercicio de reconocimiento, y este a su vez debe ser incluido y reconocido en los discursos y relatos escolares. Este enfoque teórico, por ejemplo, y en concordancia con las conclusiones históricas de los académicos, permite comprender que el descubrimiento de América no fue más que un proceso violento de invasión del nuevo continente. Fue el producto de la expansión mercantil europea en el siglo XV. Que además significó el corte del cordón umbilical de las futuras sociedades americanas con su pasado ancestral. Este fenómeno, que Enrique Dussel denomina encubrimiento, no solamente invisibilizó nuestras realidades culturales con lo nativo y africano, sino que marcó una hoja de ruta que tomó un carácter trascendental en los procesos de blanqueamiento simbólicos sobre los cuales se refundaron las nuevas naciones latinoamericanas durante el siglo XIX, y en especial la colombiana. Pero esto, que ya se constituyó en un argumento trillado para la academia histórica, sigue siendo un discurso hegemónico en el escenario escolar y reafirmando por las narrativas de los textos escolares, desde el cual se sigue construyendo un imaginario de identidad. Por otro lado, en el caso americano, el descubrimiento de los indígenas es el encubrimiento de su desconocimiento, es decir, de la negación a admitirlos como un sujeto que tiene los mismos derechos que uno mismo, pero diferente. Waldo, 1989, página 28. En relación a los indígenas, esta forma particular de practicar la comunicación es responsable de la imagen deformada que habrán de tener los indios de los españoles a lo largo de los primeros contactos, y en especial de la idea de que estos son dioses, en la historia de las conquistas y de las colonizaciones. Solo se puede explicarse
por una incapacidad de percibir la identidad humana de los otros, es decir, de reconocerlos a la vez como iguales y como diferentes. Tzvetan, 1982, página 84. Finalmente, y para pasar a decolonizar la conquista, se puede mencionar que la producción o invención de una realidad nueva se puede observar en un doble plano, ya que en 1492 no existía América, pero tampoco existía España, y fue solo por su encuentro que ambas llegaron a constituirse en lo que son. Robert, 1989. Las propuestas que se lleguen a realizar deberán estar encaminadas a la educación y al desaprendizaje de la escuela histórica oficial, para poder adquirir y, si es posible, apropiar nuevas tendencias en las aulas de clase. Es importante resaltar que no todo lo que se enseña en la escuela es verdadero, pero esa tampoco se refiere a que lo que se diga con estos autores sea cierto, pero permite realizar un análisis más detallado del mismo. Dentro del libro de Santillana de Ciencias Sociales del grado séptimo, la conquista de América se encuentra en la unidad 5. Esta presenta 5 ítems que exponen la unidad a trabajar. Estos son el descubrimiento de América, la conquista de América, las colonias españolas, vientos de cambios en las colonias españolas, las colonias inglesas, portuguesas y francesas. El descubrimiento de América. En este ítem de la unidad se refleja claramente que en Europa había una fuerte lucha por el dominio marítimo y terrestre de los reinos. También se toma a Cristóbal Colón como aquel navegante que podía buscar nuevas rutas comerciales para fortalecer la economía de su reino, y cómo a través de esto podía obtener un lugar importante dentro del orden jerárquico. Además de esto, presenta cómo fue el descubrimiento, en el que se resalta su poder apropiándose de algunas islas, convencido de que a su llegada había llegado a la India. En el segundo ítem resalta la conquista de América, en el que se menciona que los exploradores europeos llegaron a América con el fin de buscar nuevas riquezas y evangelizar, además donde resalta la dominación que tuvieron los exploradores a las poblaciones indígenas. Tomaron un proceso de cambio de conocimiento del territorio a una conquista del territorio. También se da a conocer la conquista de México y el contacto con Hernán Cortés, las expediciones de Centroamérica, la conquista de Perú y su relación con Francisco Pizarro, y también se menciona cada factor que incidió en el proceso de la conquista, tales como la superioridad tecnológica, los conflictos entre los indígenas, el choque biológico, la evangelización. También se establece actividades para que los estudiantes realicen, tales como que resalten los reyes católicos, los conquistadores, entre otros. En el tercer ítem se mencionan las colonias españolas. Temas como el poder y el control que ejercía España, la Casa de Control y el Consejo de Indias, la organización política colonial, tales como las gobernaciones, los virreinatos, la capitanía general, las audiencias y demás. También se habla de la instauración de nuevas ciudades. También la Iglesia en América y quienes llegaron a tener el poder eclesiástico, como los dominicos, los agustinos y los franciscanos. También se toma en cuenta la economía colonial, tales como la importancia de la mano de obra indígena, la mita, la encomienda, los metales preciosos y la trata de esclavos. La organización social, que fue vista en forma de pirámide, donde en la cúspide se encuentra el hombre blanco español y, por supuesto, en la parte inferior, los esclavos. En el cuarto ítem se mencionan los vientos de cambio,
en las colonias españolas, en las que se encuentra la Guerra de Sucesión, las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas, los movimientos contra las reformas que se dieron principalmente en la Nueva Granada y el Perú. El quinto ítem que se encuentra dentro de esta unidad es las colonias portuguesas, inglesas, holandesas y francesas. En primer lugar, toma a Portugal en relación con Brasil. Por otro lado, se hace referencia a Francia en las costas de Norteamérica. También en Inglaterra con el rey Enrique VII en la península del Labrador, Terranova y el litoral de la Florida. Por último, Holanda aprovechó la debilidad económica y política de España y se posesionó en el Mar Caribe y también de algunas islas españolas. Además, se hace alusión a los grandes exploradores y conquistadores. Por último, se presenta al final de la unidad actividades tales como completar las pirámides sociales de las colonias españolas y realizar algunos mapas conceptuales y demás actividades en relación a los temas vistos. Con base a lo anterior, se pudo reflejar que en este texto solo se hace alusión y superioridad a toda Europa. De esta manera, el proceso decolonial en relación al texto escolar Hipertexto Santillana, séptimo grado del año 2010, puede ser de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los discursos y los mismos conceptos influyen en el pensamiento humano. La unidad decolonial puede ser de la siguiente manera. Primer ítem: el encubrimiento de América. Segundo ítem: la invasión de América. Tercer ítem: la usurpación de terrenos en América Latina por parte de los españoles. Cuarto ítem: el declive político y administrativo de las comunidades aborígenes. Quinto ítem: la crisis indígena en el proceso de la invasión. El encubrimiento de América. En América Latina habitaban miles de tribus indígenas, las cuales estaban bajo una organización sistematizada, atribuida a su contexto sociocultural, es decir, de indígenas y para indígenas, donde tenían sus propias creencias, costumbres y pensamientos. Esto se pudo reflejar en los tres grandes imperios, como lo son mayas, incas y aztecas, pero fue hasta la llegada de Cristóbal Colón, cuando pisó tierra firme en las islas del Caribe, llamada Guanaani, donde éste, junto con su tropa, empezó a posesionarse y a dominar territorio no conocido de Europa. Asimismo, empezó a controlar bajo su poder a todos los habitantes de la isla. La invasión de América. Este concepto es de vital importancia en el pensamiento decolonialista, ya que nunca fue un proceso de conquista, ya que al referirse a la conquista es algo nuevo, algo que no existía, lo cual es totalmente falso, ya que sí existían habitantes y personas que dominaban todo el territorio de América. Al tomar el concepto de invasión, se deja de pensar al europeo como un aventurero valiente, como un hombre ideal que va hacia el discurso modernista del progreso. La usurpación de terrenos en América Latina por parte de los españoles. Latinoamérica, rica por su clima, por sus suelos y por su vasta riqueza en minerales, todo esto era muy respetado por las comunidades aborígenes del territorio, debido a que el pensamiento cultural estaba muy arraigado al respeto y amor por la tierra. Pero fue la gran cantidad de recursos, oro, plata, madera, entre otros, y la importancia de evangelizar fue lo que incentivó a que otros imperios vinieran a expropiar la tierra de los indígenas, entre ellas la Iglesia Católica, entidad fundamental para entender la usurpación europea en América. Declive político y administrativo de las comunidades aborígenes. Todas las comunidades aborígenes se regían bajo el mando de un líder.
el que controlaba y mantenía vivo el orden y las costumbres de estas. Esto se puede reflejar en los grandes imperios indígenas, instaurados como una sociedad como tal. Pero con la llegada de los españoles, estas sociedades son totalmente destruidas y donde su orden político-administrativo se pierde, ya que estos instauraron otros tipos de organizaciones político-administrativas con intereses propios de los europeos. Crisis indígena en el proceso de invasión. Los procesos de exterminio indígena iniciaron con la invasión del continente americano. Así entonces inicia las desapariciones de las culturas autóctonas y con ello la desaparición del pensamiento y filosofía aborigen, acusándolas de no ser coherentes, ser atrasadas, de no ser viables y por supuesto de no estar acopladas a la concepción de la verdadera Europa. Esta forma de entender el mundo dejó en claro que el eurocentrismo iba a dar inicio a una nueva etapa cultural en América, donde las formas de liberación colonial serían muy tardías al punto que hasta el momento se está iniciando este proceso de liberación epistemológica. Para concluir, al implementar una pedagogía decolonial en los hechos en que se presentan los textos escolares, permite tener una visión de reflexión y de crítica. Además, permite conocer un poco más de lo que realmente fue o ha sido nuestra historia y donde se puede ver que la superioridad europea ha sido nada más que un constructo social. Por lo tanto, nuestra labor como docentes es reconocer y dar vida al otro, y no solamente con lo que nos muestran los textos escolares.